Ese juego yo le tenía bastante ilusión porque ya había jugado varios partidos en el Azteca. Lo inauguré en el 66 con el Valencia por la noche y tuvimos un buen partido. Ganamos 3-0 al Atlante. O sea que ya el Azteca para mí era bastante conocido. Hondureños y salvadoreños recordarán esta historia con mucho luto y dolor. El fútbol fue trascendente y llegó a otros lugares como pueblos y el orgullo de cada país. Este es el goleador y conoceremos la guerra de fútbol entre Honduras y El Salvador. En 1969, durante 4 días, El Salvador y Honduras se enfrentaron con un conflicto que dejó miles de personas muertas y muchas desplazadas. Se llamó la Guerra del Fútbol. Tras 90 minutos en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, el partido iba 2-2. Era el tercer encuentro entre Honduras y El Salvador y en menos de 3 semanas la razón era simple pero a la vez enorme. Ambas selecciones disputaban un cupo para el Mundial de México 70. Ninguna de las dos había estado jamás en un mundial. Honduras había ganado el primer partido 1-0 en Tegucigalpa, mientras El Salvador había ganado el partido de vuelta 3-0 de local. Brotes de violencia se habían reportado en ambos partidos. Así es las cosas, el empate obligaban a jugar 2 extratiempos y en el minuto 11 del primer periodo suplementario, Mario Pipo Rodríguez, un delantero salvadoreño, convirtió el gol de la victoria en el arco que protegía a Jaime Varela. Cuando marqué el gol pensé que ellos no tenían la menor opción, que empatábamos, les contó Rodríguez a un medio internacional cuando se cumplen más de 50 años de este partido crítico. Estaba seguro de que con ese gol ganaríamos, añadió. Finalmente, El Salvador se quedó con la victoria y a las 3 semanas ambos países estaban en guerra. El Salvador, que es el país más pequeño de Centroamérica, tiene una población cercana a los 3 millones de habitantes en 1969. La mayor parte del país estaba controlado por una élite de terratenientes ricos que había dejado poco espacio para los campesinos pobres. Honduras, por su parte, aunque también tenía dominado por una élite similar, tenía 5 veces el tamaño de El Salvador y en ese momento apenas contaba con 2.3 millones de habitantes. Debido a esto, durante la gran parte del siglo XX, miles de salvadoreños se habían mudado a Honduras, con la idea de aprovechar esa tierra disponible y también para trabajar en compañías estadounidenses que operaban en el país. Cerca de 300.000 salvadoreños estaban viviendo en Honduras en el momento que comenzó dicho conflicto. En esa élite salvadoreña había promovido la migración masiva para así aliviar la presión sobre la posesión de la tierra y los llamados para hacerse una redistribución. Pero a su vez, los migrantes habían creado un gran resentimiento contra los campesinos hondureños, que a su vez libraban una batalla simultánea por la tierra contra la élite de su país. En medio de esta situación, el gobierno de Honduras aprobó una reforma agraria para evitar más tensiones. El problema fue que esa ley se enfocó en las tierras que poseían los terratenientes y las compañías estadounidenses, sino en la que tenían los migrantes. El entonces presidente hondureño Osvaldo López Arellano comenzó a deportar a los salvadoreños que habitaban a su país. Además de esto, existía una disputa limítrofe en una zona conocida como el Golfo de Fonseca, un pequeño sector de agua en las costas del Océano Pacífico que comparten Honduras, El Salvador y Nicaragua. En gran medida esta guerra tuvo que ver con la tierra disponible, demasiada gente en lugar demasiado pequeño. La oligarquía gubernamental simplemente alimentó al fuego con la ayuda de la prensa, le dijo Dan Hackerdorn, autor de las 100 horas de guerra. A su vez, el gobierno del presidente salvadoreño Fidel Sánchez intentaba lidiar con el regreso masivo de los migrantes, mientras que la oligarquía terrateniente comenzaba a presionar para que se tomaran acciones militares. Los medios comenzaron a publicar reportes sobre la persecución de los salvadoreños, en la que se incluían testimonios de violaciones y asesinatos. Y fue en la mitad de este mar de tensiones cuando se disputaron aquellos 3 partidos de fútbol. Estaba pasando cosas más graves a nivel político, pero coincidentemente que se tuvieran que disputar estos 3 encuentros para el Mundial de 1970 no ayudó para nada. Para el Mundial el fútbol se vivía de manera muy apasionada como hoy en día, explicó Ricardo Otero, periodista deportivo de la cadena Univisión. Sentimos que teníamos el deber patriótico de ganar. En serio, teníamos miedo de perder, porque esta circunstancia había de ser una gran deshonra que nos iba a acompañar por el resto de nuestras vidas, dijo Rodríguez. Lo que sí no sabíamos era la importancia histórica de ese gol. Sería utilizado como un símbolo de guerra, añadió. Y después de todo, ¿cómo ocurrió esto?
Aparentemente, como ha quedado ahí, la imagen es que por un partido de fútbol se declaró la guerra. No tiene nada que ver. El 27 de junio, mientras los jugadores se preparaban para el partido decisivo, El Salvador rompió relaciones diplomáticas con Honduras. El ministro interior salvadoreño Francisco José Guerrero dijo que cerca de 12.000 salvadoreños habían dejado Honduras después del segundo partido debido a una persecución proveniente de un partido entre ambas selecciones, de acuerdo al reporte del diario británico The Guardian. Al día siguiente del partido, la agencia de noticias UPI envió un artículo con el titular surgente: la guerra de fútbol la ganó El Salvador 3-2. De acuerdo al reporte, cerca de 1.700 efectivos de la policía mexicana habían sido desplegados para evitar actos de violencia, mientras que los hinchas salvadoreños gritaban asesinos, asesinos a sus rivales. La gente estigmatizó ese gol como si hubiera sido el detonante de la guerra. La guerra hubiese comenzado con gol o sin gol. Tras el partido, las escaramuzas fronterizas se intensificaron. El 14 de julio, El Salvador ordenó sus fuerzas militares invadir Honduras y se lanzó a una ofensiva aérea. Hagedorn, quien en su momento hacía parte del ejército de Estados Unidos y estaba instalado en la zona del Canal de Panamá, tenía su oficina cerca del teletipo. Cada vez que recibíamos algún tipo de alerta, la máquina empezaba a imprimir cosas automáticamente por su cuenta, recordó. Lo recuerdo vívidamente. Comenzó a tipear y siguió y siguió. Yo pregunté, ¿qué diablos está pasando? Así que nos acercamos y echamos un vistazo. Ahí nos dimos cuenta de que los salvadoreños habían invadido Honduras, anotó. El periodista polaco Ryszard Kapuscinski fue uno de los pocos corresponsales extranjeros que estaba en la zona cuando comenzó la invasión. Según contó, envió artículos desde Tegucigalpa a través del único teletipo que había utilizado durante el país en ese entonces, el mismo que había utilizado minutos antes el presidente López Arellano para informarle a su embajador en Estados Unidos sobre la invasión. Los mexicanos tomaron providencias para tener vigilancia y tener seguridad, separaron las dos barras. Unos años después, Kapuscinski escribió sobre esos días durante Honduras y recordó los grafitis que había en las paredes de la capital. Nadie le ganaba a Honduras y vamos a vengarnos de ese 3-0. En ese tiempo, la Organización de Estados Americanos logró que ambos países llegaran a un cese de fuego el 18 de julio, después de que 3.000 personas murieran, la mayoría de ellos civiles hondureños. Muchos de ellos desplazaron para que los combates, después de fuerte presión internacional, para que El Salvador finalmente retirara sus tropas en agosto. Pero el resentimiento no terminó ahí. Durante décadas no hubo intercambio comercial entre ambos países y la frontera se clausuró. Mu Hom, profesor de la Universidad de Glasgow, explicó a un medio internacional de que los problemas domésticos en El Salvador que causaron la guerra de fútbol, una pequeña élite terrateniente y un gran número de agricultores desposeídos, afectarían el país durante décadas siguientes al conflicto. Me tiró una pelota en profundidad, intuí que el portero iba a llegar antes, entonces me tuve que tirar para poder alcanzarla y desviársela, porque así fue el gol. Las preguntas socioeconómicas más importantes que formaron parte de la guerra de fútbol fueron la causa principal de la guerra civil. El Salvador, desde 1939 desde 1992, dijo, se cree que más de 70.000 personas murieron en el conflicto. Desde entonces las tensiones entre Honduras y El Salvador han perdurado. Las disputas fronterizas entre ambos países continúan hasta ahora, más allá de que en 1992 la Corte Internacional de La Haya hubiera tomado una decisión al respecto. Pero para el hombre que marcó aquel gol para El Salvador, no es rencor lo que tiene en su memoria. Para mí, ese gol siempre va a ser una fuente de orgullo deportivo. De lo que estoy seguro ahora es que las autoridades y los políticos usaron esa victoria para glorificar la imagen del país, dijo Rodríguez. Y más allá de lo ocurrido, Rodríguez tiene claro que la selección de Salvador siempre tuvieron un inmenso aprecio y respeto a sus rivales hondureños. Nunca fue un partido entre enemigos, sino entre rivales deportivos. Nos gritaban salvadoreños y nos insultaban y cosas así, que se sentía la presión de aquel malestar en contra de los salvadoreños. La noche anterior al juego no nos dejaron dormir, llevaron música, llevaron cohetes y todo para que no durmiésemos bien y obviamente en el partido estuviéramos algo desvelados. En ese partido, después del partido, lloré como un niño de felicidad, porque realmente le habíamos ganado a un gran equipo, un equipo que vino realmente con todo su orgullo, su fuerza, y no fue fácil.
La mezcla de un partido trascendental con las pasiones de dos naciones luchando por un Copa Mundial, mientras unida con un picante de política y que perduró una guerra, la cual dos naciones se vieron sumamente afectadas, poblaciones soñando con un mejor futuro, la cual fueron directamente dañadas por la ambición de otros. Esto fue la guerra del fútbol. Hasta la próxima.